y pues agradecer primeramente a Dios por darnos los medios, tanto a ustedes como a un servidor, para poder estar en este espacio. Agradecer también al comité organizador por la invitación y a ustedes que están presentes en este espacio en este momento y a los que no están y que van a escucharnos o vernos en la grabación, también les agradecemos mucho. Pues bien, fíjense que sabemos que en los laboratorios clínicos el principal usuario pues es el médico, y el médico pues toma decisiones, muchas decisiones en función de los resultados del laboratorio, y hay diversas publicaciones que nos hablan de la del 70% de las decisiones o de los diagnósticos que toman los médicos pues están basadas en los resultados del laboratorio. Es decir, somos un pilar fundamental en el tratamiento o en el cuidado de la salud de los pacientes. Entonces, ¿qué es un error en el laboratorio clínico? Bueno, puede ser cualquier defecto, cualquier desviación que se presente en cualquiera de las etapas del proceso de análisis clínicos, desde que llega el paciente con la solicitud o en el caso del ambiente hospitalario, desde que llega la enfermera o el médico con una solicitud de estudios hasta que entregamos el informe de resultados y el médico hace uso de esta información. ¿Y qué es la seguridad del paciente? Bueno, pues una definición es esta que vemos en pantalla. La ausencia o reducción para el paciente, vamos a evitar totalmente que exista o vamos a reducir la posibilidad de que haya un daño innecesario o potencial asociado con la atención que está recibiendo ese paciente hasta un mínimo que sea aceptable. Entonces, fíjense, hay diversas publicaciones relacionadas con los errores que cometemos en los laboratorios clínicos. Y bueno, pues por ejemplo, acá en México se publicó este artículo donde se ilustra la frecuencia de los errores en un laboratorio de análisis clínicos, y como es de esperarse, en la etapa preanalítica se da la mayor cantidad de los errores. Encontramos por acá en primer lugar como una desviación más frecuente las muestras que están mal identificadas. Entonces, en la parte preanalítica es donde, en la fase de preexamen o preanalítica, es donde más errores tenemos en el laboratorio clínico por la naturaleza de las actividades, ¿no? Son actividades que no son automatizadas en la mayoría de los laboratorios y que dependen muchísimo, muchísimo de todos los profesionales de la salud que de alguna manera intervenimos en estas actividades. El segundo lugar, pues tiene que ver con todas las actividades post-analíticas. Este punto, pues también en toda la literatura relacionada, pues nos hacen saber de esta frecuencia en estas actividades. Y bueno, pues aquí algunas de las cuestiones en las que a veces no, cuando no tenemos equipos interfazados, pues posiblemente por acá estemos hablando entre esta etapa y esta, errores, por ejemplo, de transcripción. Y en último lugar, en diversas publicaciones, en cuanto a errores, tenemos a la parte analítica. Y miren, vamos a ver algunos ejemplos de la vida real, ¿no? Ya con cierta eh, grado de, pues, de impacto, digamos, ¿no? Por ejemplo, por allá en el año 2006, un analista de un laboratorio estaba revisando los resultados de una prueba de anticuerpos contra VIH y se dio cuenta que un paciente o el resultado de un paciente que se estaba entregando en este momento como no reactivo, y vamos a cambiar nada más para fines prácticos la palabra no reactivo por negativo, 2 días antes se había reportado como reactivo, y nada más para fines de ser prácticos en la exposición, vamos a utilizar la palabra positivo, aunque ustedes saben que el término correcto, los términos correctos son reactivo y no reactivo. Bueno, el punto es que en un laboratorio, un analista, un colega del laboratorio,
se da cuenta que un resultado que estábamos reportando o estaba reportando en ese momento como negativo, hacía pocos días atrás se había reportado como positivo, varias semanas atrás. Entonces, obviamente, lo informa a su jefe y le indican al analista que se repite el análisis de la muestra negativa por duplicado y pues tras el análisis o tras la repetición se dan cuenta que el resultado correcto era positivo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Pues que aquí estábamos teniendo un falso negativo. El laboratorio en cuestión, este es un caso de la vida real, analizó 3 niveles de controles el día que se obtuvo el resultado negativo incorrecto de ese paciente. Y en esa corrida detectaron que los resultados de los controles eran satisfactorios. O sea, no había razón desde el punto de vista del análisis de los materiales de control para dudar de los resultados. Después de este error que detectaron 2 días después, este analista o un analista se dio cuenta que uno de los pocillos ahí de la bandeja de microtitulación pues tenía menos volumen que otros pocillos. Entonces pararon la corrida y la revisión reveló que la pipeta automática no estaba dispensando muestra del paciente en el pocillo en cuestión, pero que sí se había dispensado correctamente en todos los demás pocillos de la bandeja, ¿no? O sea, había un paciente que no se estaba dispensando la muestra del mismo. Entonces se pusieron a investigar y se dieron cuenta que aproximadamente, estimaron un aproximado, perdón, de 1 de cada 400 muestras que no se estaba dispensando adecuadamente la muestra de los pacientes. 1 de cada 400 pacientes no se estaba tomando el volumen adecuado en los pocillos de la prueba. Y ellos habían analizado a más o menos 30,000 muestras desde que el instrumento se había puesto en servicio por primera vez 8 meses antes de que se dieran cuenta de esta situación. Pues entonces el director tomó la decisión de establecer un programa de revisión y de estar repitiendo pruebas y también de notificar a los médicos y a los pacientes sobre una pequeña, pero al final real, posibilidad de tener una prueba falsa negativa contra anticuerpos. Y pues esto, claro que en este tipo de pruebas es más peligroso, es más riesgoso emitir resultados falsos negativos. Entonces, esto es un ejemplo de la vida real de los errores que pueden ocurrir en los laboratorios clínicos y en este caso de una prueba presuntiva contra VIH, de estar reportando falsos negativos por un tema analítico, por un error en la parte analítica ya del instrumento, pues es algo sumamente grave. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo lo podemos definir como una combinación de la probabilidad de que ocurra algo y la consecuencia de esa situación. En algunos casos, la probabilidad de que ocurra algo lo denominan simplemente ocurrencia. Y aquí podríamos hablar en torno al riesgo al paciente, en la probabilidad de daño al paciente y la gravedad de ese daño. Esa combinación nos da un resultado que se llama riesgo. Entonces, en todas las organizaciones, en todo tipo de organizaciones, incluidos los laboratorios clínicos y los bancos de sangre, siempre va a existir la probabilidad de que algo salga mal, ¿no? También puede ser que las cosas salgan bien, que eso es lo que todos le apostaríamos, ¿no? A que las cosas nos salgan bien. Entonces, en este contexto, casi siempre nos estamos enfocando a las cosas que podrían salir mal, pero también pueden salir bien y en ese sentido, pues se le llaman oportunidades. Entonces, esencialmente, cuando hablamos de riesgos, tenemos que pensar en qué puede salir mal, ¿no? Cuando tuvimos nuestro evento académico en vivo de este curso precongreso, pues yo no evalué el riesgo de que no pudiera participar a la hora prevista, ¿no? En los laboratorios clínicos también nos vamos a preguntar y en los bancos de sangre, en todo lo que hacemos, la pregunta esencial es ¿qué puede salir mal? Y posiblemente todos ustedes, incluyéndome, todos nosotros, en muchas cosas que hacemos, tenemos este enfoque de riesgo.
a lo mejor no lo concientizamos como una metodología, pero muchos, en muchas cosas que hacemos, pensamos, me voy a ir por aquí por si pasa esto. Voy a hacer esto por si esto sale mal. Entonces, la pregunta esencial en este tema es, ¿qué puede salir mal? Desde la parte preanalítica, por ejemplo, la toma de muestra, en la parte analítica, por ejemplo, en las pruebas manuales, ¿qué puede salir mal? También qué puede salir mal cuando estamos en equipos automatizados, en todas las actividades que hacemos aquí, ¿qué puede salir mal? Entonces, bueno, fíjense que la gestión de riesgos es una parte esencial, no solamente en la cuestión operativa de un laboratorio clínico, sino también en la gestión estratégica. No solamente es un tema operativo, sino también tiene un impacto y es una cuestión esencial en en la gestión estratégica de cualquier laboratorio y banco de sangre. Desde el punto de vista gerencial, pues en muchos lugares se hace planeación estratégica, independientemente de si estamos en el sector privado o público, debemos de tener esa planeación estratégica. Hablamos de una misión, hablamos de una visión, y en función de esa visión establecemos estrategias, llevamos a cabo una planificación, una planeación, y en ese sentido, la gestión de riesgos desde el punto de vista gerencial es una parte medular para alcanzar los objetivos. Entonces, es muy importante en esta gestión la participación del director del laboratorio y de todo el personal. Eh, cuando hacemos este análisis de riesgos y cuando tomamos acciones para mitigar los riesgos derivados de estas posibles fallas, de esta combinación de ocurrencia y gravedad, es muy importante que participe todas las personas que llevan a cabo las actividades. Es un binomio, esto que vemos aquí en pantalla, entre la dirección, entre la gerencia del laboratorio y todo el personal a su cargo. La gerencia o la dirección no puede hacer una gestión de riesgos adecuada porque la dirección no participa en todos los procesos operativos. Y desde luego, quienes están en la parte operativa, pues siempre ayuda, siempre inspira el que el director o la gerencia del laboratorio participe en estas actividades. Eso nos jala a todos en esta cultura de la prevención. Entonces, la idea central de este tema de gestión de riesgos es migrar de lo reactivo a lo proactivo. ¿Qué ocurre aquí o qué ha ocurrido en muchos lugares de la vida real, no una cuestión teórica, que en muchos lugares nos la pasamos apagando fuegos? Tenemos planificado un proceso, la dirección, la gerencia del laboratorio planifica un proceso y en ese sentido, todos participamos o todo el personal debe participar en la ejecución de actividades de este proceso. Y en la vida real, pues, como somos seres humanos, como decíamos, siempre nos vamos a equivocar de manera inconsciente, por ceguera de taller, porque estamos distraídos, por N cantidad de cosas. Y entonces todo el tiempo nos la pasamos apagando fuegos, nos la pasamos reaccionando a las desviaciones que ocurren en el laboratorio clínico. ¿Y cuál es la idea? Cambiar este enfoque reactivo a un enfoque proactivo, evitando, tomando acciones para evitar que se presenten las fallas que puedan afectar al final del día el cuidado de la salud de los pacientes. Y bueno, pues este diagramita nos resume lo que significa la gerencia de riesgos. Durante muchísimos años en los sistemas de gestión hemos hablado de sistemas de gestión de la calidad y bajo esa perspectiva se habla de un responsable del sistema de gestión de la calidad. Puede ser un gerente de calidad, puede ser un coordinador de calidad, pero siempre trae el apellido calidad. Yo considero que vamos a migrar, si es que no lo han hecho muchos, a la gestión de riesgos, a la gerencia o a un área formal de gestión de riesgos. Así como en los bancos desde hace muchísimos años o en las aseguradoras hay un área de gestión de riesgos o hay un área de riesgos, en los laboratorios clínicos y bancos de sangre, estoy seguro que vamos a llegar a ese punto de tener posiblemente ya en lugar de un área de calidad, ahora se hable de un área de gestión de riesgos.
Y aquí tienen ustedes, como decía, en concreto que incluye la gerencia de riesgos. Decíamos desde tener objetivos estratégicos que derivan o que están alineados o deberían estar alineados a la misión y a la visión del laboratorio clínico. Y entonces se hace una valoración de riesgos que comprende un análisis de riesgos a través de la identificación, la descripción y la estimación de riesgos. Vamos a hacer una evaluación de todos estos riesgos, vamos a hacer un informe identificando las amenazas y oportunidades, tomamos decisiones, implementamos acciones para mitigar esos riesgos y vamos a reevaluar los riesgos para saber cuál es el riesgo residual que queda, valga la redundancia, después de haber implementado acciones y siempre, siempre tenemos que estar supervisando que todas esas acciones que se definieron se mantengan con el tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Añadir el máximo valor sostenible a todo lo que hacemos en el laboratorio clínico y banco de sangre, de tal manera que en los laboratorios tengamos una cultura de prevención, que tengamos una política eficaz, una política de gestión de riesgos y un programa de gestión de riesgos que esté dirigido por la dirección o la gerencia del laboratorio. ¿Y qué es lo que esperamos lograr? Al final del día, esperamos lograr una o minimizar el riesgo de daño al paciente derivado de nuestro trabajo, derivado de nuestras actividades. Todos esos errores que se presentan en la preanalítica, analítica y posanalítica, pues debemos de trabajar para evitar que se presenten esas fallas, porque al final, como veíamos en el caso de HIV, podríamos estar emitiendo resultados que no tengan utilidad clínica, que no sean confiables y por lo tanto el médico podría estar tomando decisiones que estén afectando la salud de los pacientes que son atendidos por esos médicos, porque como veíamos al inicio, hay una gran cantidad de decisiones que toman los médicos basadas en la información que proporciona el laboratorio. Claro, no es lo único, sabemos que el médico hace una historia clínica, pero muchas decisiones las terminan tomando en función de lo que le entregamos nosotros. Y si nosotros entregamos resultados sin utilidad clínica porque nos equivocamos al identificar una muestra, porque nos equivocamos al tomar una muestra, porque no seguimos buenas prácticas en la toma de muestra sanguínea, por ejemplo, pues al final el resultado va a tener falta de confiabilidad. Entonces, vamos a poder reducir costos derivados de los errores que se están tomando en los laboratorios. Pocas veces cuantifican los costos y preguntaría cuántas veces las personas reprocesan y reprocesan y reprocesan muestras porque no confían en sus equipos, porque no confían en lo que están haciendo, porque hay una alta incertidumbre de si el resultado será confiable o no será confiable. Y esas repeticiones, esos reprocesos o todas las veces que tomamos una nueva muestra, nos produce un costo que muchas veces no lo cuantificamos puntualmente. Entonces, fíjense que comprender y detectar dónde pueden ocurrir esas fallas y establecer acciones para que reduzcamos la probabilidad de que se presenten las fallas o sus causas, nos va a ayudar a cambiar o a tener ese enfoque o esa cultura de prevención. Entonces, ¿qué nos va a permitir una adecuada gestión de riesgos? Pues desde luego entender claramente nuestros procesos de trabajo. De hecho, diríamos que para poder hablar ya de riesgos y de intentar analizar qué puede salir mal en nuestro laboratorio, debemos de tener claridad con respecto a nuestras actividades, con respecto a nuestros procesos, desde que tomamos las muestras o desde que llega el paciente más bien a la recepción hasta que entregamos el informe de resultados, de tal manera que podamos evitar la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente y reduzcamos, como ya mencionaba, la probabilidad de que ocurran eventos adversos. Contar con servicios de laboratorio seguros, tanto para pacientes como para los colaboradores del laboratorio, también es un beneficio cuando hacemos una adecuada gestión de riesgos. También, cuando hacemos bien este trabajo de la gestión de riesgos,
vamos a mejorar, vamos a tener una mejora continua de todo lo que hacemos en el laboratorio, vamos a incrementar la competencia del personal y vamos a reducir costos derivados de errores. De pronto puede parecer información así como bueno, qué bonita frase, pero ¿cómo lo aterrizo en la práctica, no? O sea, ¿realmente puedo palpar la mejora? Sí se puede, porque muchas veces cuando analizamos los procesos, las actividades que hacemos en el laboratorio clínico, que forman parte de los procesos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no tenemos consideradas, ¿no? Y cuando vamos implementando actividades, créanme que van a observar la mejora continua. Habrá cosas que se vean aparentemente inmediatamente y habrá cosas que les va a tomar tiempo madurar y créanme, al final se observa la mejora. Y un elemento tangible de que estamos haciendo bien las cosas, uno de los elementos puede ser la reducción de las quejas, evidentemente la reducción de las desviaciones en cuanto a frecuencia. Entonces, esto tiene que ser un proceso continuo, no es algo fijo. Todo el tiempo tenemos algo que mejorar. Todo el tiempo podemos tomar acciones para evitar la ocurrencia de situaciones indeseables. Ahora, bueno, uno planifica cosas, uno establece acciones para que no se presenten las fallas y sin embargo se van a presentar de pronto en lugares donde no lo teníamos considerado. Cuando eso se presente, pues tenemos que actualizar nuestro análisis de riesgos, porque si yo hice un análisis de riesgos y dije, bueno, ya con esto espero que las cosas vayan mejor y de pronto por un lado, digamos, por una parte del proceso me ocurren algunas no conformidades, algunas quejas, pues tengo que observar cómo hice mi análisis de riesgos y por qué no estoy considerando esas situaciones que ya se presentaron. Y hoy en día la 15189 nos invita a eso, nos invita a que actualicemos nuestra gestión de riesgos o nuestro análisis de riesgos, ¿no? Entonces, la idea es que esta gestión de riesgos se lleve a cabo en toda la estrategia del laboratorio y en la aplicación de la estrategia. Tenemos que convertir la estrategia en objetivos operacionales y le vamos a asignar responsabilidades a todos los compañeros de laboratorio. Y todos y cada una de las personas que trabajan en el laboratorio vamos a ser responsables de esa gestión de riesgos como parte de la descripción de nuestro trabajo. O sea, la gestión de riesgos no es no le toca al de calidad o al gestor de riesgos, como quiera que le llamen, sino todos participamos, porque decía hace un momento, para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos debe participar tanto el personal que ejecuta las actividades como el director o el gerente de laboratorio. Entonces, el gerente de laboratorio no va a poder ejecutar las actividades porque no es su función. Quien va a ejecutar las actividades y quien va a implementar las acciones para evitar que se presenten las fallas son todas las personas que trabajan en el día a día en el laboratorio y por lo tanto ya se vuelve una parte esencial en su descripción de trabajo. ¿Qué bibliografía podemos utilizar para darle forma a toda esta gestión de riesgos para poder llevar todo el laboratorio hacia una cultura de riesgo? Pues tenemos a esta norma ISO 31000 que nos marca las directrices de manera general para la gestión de riesgos, es ISO 31000, y ya hay una ISO 22367 que ya está enfocada a los laboratorios clínicos. Esta es una norma general, esta ya es la que está dirigida a nosotros como laboratorios clínicos, ISO 22367. También tenemos esta ISO 15190 relacionada con requisitos de seguridad. Tenemos la 35001, la gestión del riesgo biológico en los laboratorios y otras organizaciones relacionadas, como son los laboratorios de investigación. Tenemos esta norma que no es ISO, es una norma española, la 179003, que se llama Gestión de Riesgos para la Seguridad del Paciente. Esta norma a mí me gustó mucho porque está, como dice su nombre, enfocada a la seguridad del paciente. Si la pueden adquirir, está buenísima y tiene la información muy clara, al igual que la norma 22367. También está esta GP17, Seguridad en el Laboratorio Clínico.
tenemos esta EP18 que ya está archivada, ya CLSI no la va a actualizar, pero que también tiene información clara con respecto a la gestión del riesgo, técnicas para identificar y controlar fuentes de error. Claro, esto enfocado a los laboratorios clínicos. Y hablando específicamente del control de calidad, está esta guía EP23 de CLSI. Y pues esta era la revisión que quería compartir con ustedes. Esta era la información. Y bueno, pues si alguien tiene algún comentario, alguna experiencia, pues adelante, escucho con mucho gusto. ¿Me escucha? Buenas tardes, ¿cómo está, Químico Víctor? Bien, bien, Sheila Pena, Sheilar o Sheila, Sheila Peña. Sí, con R al muchísimas final. gracias por su intervención. De verdad que, bueno, nosotros estábamos esperando su ponencia, un tema muy importante y sobre todo verlo desde lo que es la óptica del gerente, ese jefe del laboratorio, el director, el rol de los responsables o esos líderes que llevan la supervisión dentro del laboratorio para ver cómo pueden permear la importancia de este tema en todos los procesos operativos del laboratorio, ¿no? Estaba escuchando su exposición y en colocó con relación al error mal reportado de HIV, que lo reportaron positivo o reactivo cuando era lo contrario. Bueno, me preguntaba, usted expuso, dijo que era un caso real y expuso que la organización tomó algunas acciones para evitar que esto volviera a ocurrir, dentro de las cuales se encontraba como la incorporación de mantenimientos consecutivos al equipo o una inspección consecutiva del equipo. Quería un poco aclarar las acciones que tomaron, si por favor podría volverlas a comentar. Bueno, una de las primeras acciones que tomaron fue estar revisando, porque como aparentemente era un poco al azar el que el equipo dispensara muestra de algún paciente, o sea, no se sabía por qué si dispensaba con un paciente y por qué con otros no. Entonces la dirección tomó la decisión de que los analistas estuvieran revisando en cada corrida que los pocillos tuvieran el mismo volumen. Claro, eso fue hasta donde yo les presenté aquí, pero en realidad, obviamente se contactó al proveedor, se buscó que arreglaran la situación de fondo desde el punto de vista, vamos a decir, mecánico del equipo. Al final, el proveedor no arregló el equipo y acabaron cambiando el instrumento en ese laboratorio. Al final se tuvo que hacer eso. Sería imposible estar viendo a ver si siempre dispensa volumen. Pero bueno, pues fue una situación grave y que ahí tuvo que intervenir la dirección. Y que fíjense que, bueno, uno no se imaginaría que pudiera presentarse ese error, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que, decía una de las diapositivas, la gestión del riesgos es un proceso continuo. Entonces, no puedo pensar que porque ya hice, por ejemplo, una MEF, ya todo está atendido, ¿no? ¿A quién se le ocurriría que un equipo no dispensaría volumen en un paciente por azar? Pues no se nos ocurre hasta que pasa, ¿no? Y es ahí donde tenemos que actualizar nuestra herramienta de riesgos para que no nos pase con otra plataforma que decidamos incorporar al laboratorio, ¿no? Pero bueno, Qué más o menos hasta ahí está la acción. Y bueno, aquí en la diapositiva está aquí está el artículo donde está el caso presentado. Hay otros dos casos por ahí. En este artículo está muy interesante porque nos hablan otros dos casos, uno de ellos de TP, donde el laboratorio no actualizó algo en la configuración del equipo y estuvo emitiendo resultados de INR con un pequeño sesgo, que obviamente tiene un impacto en la decisión que toma el médico en pacientes anticoagulados. Entonces ahí tienen la referencia y ahí van a ver todas las acciones con detalle que tomaron estos laboratorios, ¿no? Y la razón de ponerles esto aquí en la presentación es que nos demos cuenta que los errores pasan. Claro, muchos laboratorios tienden a ocultar los errores y aquí no pasó nada, y mucho menos
se van a andar publicando para que todos nos enteremos, ¿no? Bueno, pues ahí este es un artículo que es público, pero más allá de la publicación y de si sabemos o no de los errores, el tema es que hagamos conciencia del impacto que tiene nuestro trabajo en la salud de los pacientes. Imagínense cuántos pacientes con un resultado falso negativo de HIV anduvieron por ahí por la vida contentos, este, pues, quién sabe si alguno infectando a otras personas, tal vez, ¿no? No lo sabemos. Hablando de HIV o el INR, imagínense médicos ajustando dosis del anticoagulante en pacientes porque el INR no llegaba a la meta que él necesitaba tener. Y todo eso, no hay que esperar a que nos pase eso. De ahí la importancia de la gestión de riesgos. Excelente, Químico. Yo le quería hacer una pregunta un poco retadora. Sabe que, bueno, siempre que cuando estamos trabajando con la implementación de sistemas de gestión y llegamos a este punto de riesgo, generalmente las organizaciones lo ven como que es mucho trabajo, que es ver demasiadas cosas que hay que hacer. Inclusive a veces hay una resistencia involuntaria, si podríamos decir, cuando hablamos de riesgo. Entonces, desde su experiencia en el apoyo que ha tenido a laboratorios, a organizaciones, a gerentes de laboratorios clínicos, ¿cómo ha afrontado este reto de crear esa cultura de gestión de riesgo dentro de los laboratorios? Bueno, yo creo que cuando vemos, en primer lugar, cuando vemos el impacto de cosas ya en la salud de los pacientes, pues tenemos que hacer conciencia de que esos pacientes pueden ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, o sea, el afectado por un error de laboratorio puede ser cualquiera de nosotros y nuestros familiares. Y que todos nosotros, primero, en algún punto de nuestras vidas vamos a ser pacientes. En algún punto de nuestras vidas vamos a ir a un laboratorio a hacernos análisis de laboratorio y quién quiere que sus resultados o los de sus familiares tengan errores. Entonces, por una parte hay que concientizar a los compañeros, sensibilizarlos en el impacto que tienen los errores, porque si no, pensamos que no pasa nada. Sobre todo las personas que trabajan fuera del ámbito hospitalario, porque en un hospital, creo, esa es mi experiencia, sí tienes un poco de sensibilidad o mucha sensibilidad con respecto al impacto de hacer mal tu trabajo, porque estás viendo al ser humano ahí en terapia intensiva, lo estás viendo en urgencias, lo estás viendo en cunas, entonces dices, ah, no, pues no puedo tomar mal la muestra, no puedo hacer una toma de muestra mal y a ver qué da, ¿no? Entonces, por una parte está la sensibilización. Ya en la parte práctica de sentarnos a hacer la gestión de riesgos, pues mi recomendación es que formen a una persona en las técnicas de análisis de riesgos y que esa persona encabece una reunión donde vamos a hacer este análisis, que hagamos grupos de trabajo y también ayuda mucho a que, depende del tamaño del laboratorio, por ejemplo, en varios laboratorios con los que he trabajado, cada área hace su análisis de riesgos. Entonces hacen su grupo de trabajo, hacen su análisis de riesgos y listo, involucrar a la gente es fundamental y que esté la dirección presente y sobre todo que no se tome con un enfoque punitivo, ¿no? Es más, hasta póngales galletas, póngales café o algo para que sea una reunión amigable, ¿no? Que sea una reunión amigable en donde todos veamos los beneficios de que si hacemos bien el análisis de riesgos, nos va a ir mejor porque vamos a tener menos errores. Ahora, como si es yo la realidad, concuerdo con los jefes de laboratorio. Si lo queremos hacer en serio, es mucho trabajo. O sea, no pretendan acabar el análisis de riesgos en un día o en una semana. Para mí es un plan de trabajo a lo mejor de varios meses y siempre el primer análisis de riesgos, a lo mejor no lo hacemos tan profundo, sino lo hacemos un poquito superficial. Es decir, los puntos más relevantes de nuestros procesos. Y luego el siguiente año nos metemos un poquito más en los procesos y el siguiente un poquito más hasta que hagamos un análisis de riesgos de mayor utilidad. Entonces, hay que perder el miedo a equivocarnos y la única manera de perderlo es haciendo y equivocándonos. O sea, nos vamos a equivocar, no pasa nada, ¿no? Y sí, sí es mucho trabajo, pero no traten de sacar un análisis de riesgo súper perfecto. Empiecen de a poquito en poquito.
Excelente, Químico. Aquí le dan las gracias. Muchas gracias por su ponencia, excelente presentación. Le dan las gracias por compartir el caso, interesante, la referencia. Bueno, este es un tema que tiene bastante tela que cortar, como decimos por acá en nuestro país, en donde tenemos que poner manos a la obra. Me gustó mucho también un ejemplo que dio de incorporar para cada uno de los roles del laboratorio, cuál es las responsabilidades que tienen con referencia a los riesgos, para como una forma de ir sensibilizando también bueno, y empoderando a todo el personal, porque todos tienen parte en este tema. No sé si hay alguna pregunta. Pues les agradezco mucho. No, no era una sesión, vamos a decir, tan técnica de una MEF, sino que desde el punto de vista gerencial pudiéramos ver la importancia de hacer un adecuado análisis de riesgos y que al final, más allá del operativo, como gerentes de laboratorio, como líderes de laboratorio, tenemos que alinear esa gestión de riesgos a la visión del laboratorio. Por ejemplo, en un laboratorio que trabajé, que era un laboratorio que acá le decimos de referencia, de estos que procesan muestras de otros laboratorios, el dueño del laboratorio, cuando me incorporé, me dijo, Víctor, yo quiero que cuando la gente piense en la marca del laboratorio, piense que en su mente relacione mi nombre, el nombre del laboratorio, con la palabra calidad. Entonces, así como hay laboratorios que a lo mejor los asociamos con una expertise en hematología, con una expertise en bacteriología, así quiero que asocien el nombre de mi laboratorio. Entonces, la gerencia del laboratorio tiene que alinear todos los esfuerzos, incluida la gestión de riesgos, para lograr esa visión, ser el mejor laboratorio de Caracas, por decir algo, ¿no? Ser el mejor laboratorio de tal sector en tal materia. Y para ser el mejor laboratorio, no puedo llegar a acercarme a esa visión si todo el tiempo estoy lleno de problemas, si todo el tiempo me están hablando, si todo el tiempo se están quejando, si todo el tiempo el médico me está hablando, oye, laboratoriazo, ¿ya viste el potasio que me están reportando? Cuando ya hacemos una gestión de riesgos, se va mejorando, o sea, derivado de que tenemos menos errores, de que hacemos mejor nuestro trabajo, mejoramos la imagen del laboratorio y también la imagen de todos los colaboradores, porque nos dicen, no, este laboratorio trabaja con calidad y te recomiendan, o sea, la gente recomienda tus servicios, tu trabajo y los médicos reconocen tu trabajo. De ahí la importancia de la gerencia del laboratorio en este tema, en llevar al equipo de trabajo hacia una adecuada gestión de riesgos. Bueno, Bueno, excelente, Químico. Muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia en este tema y la información que nos compartió en la universidad y bueno, y todos los que coordinamos este evento. Estamos muy agradecidos, a pesar de que no se pudo dar en el momento, pues no controlamos el riesgo, pero bueno, tomamos una acción para poder solventar la situación. Muchísimas gracias de verdad en nombre de todos por su participación y bueno, esperamos poder verlo en otra oportunidad. muchísimas gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Amén. Chao, hasta luego.